Tito TV, televisión digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tito TV, su televisión digital. Bienvenidos a su espacio de opinión política, Política al Día. Hoy vamos a conversar con uno de los grandes amigos, asesor en el ámbito político, el tecnólogo José Luis Ruiz. Él es analista de temas políticos y también microempresario de Santo Domingo. El día domingo, pasado domingo 14 de septiembre, celebramos lo que es el Día de la Democracia. Pero para conocer un poco más de esto, vamos a conversar con nuestro invitado. José Luis, un gusto de tenerlo en Tito Buenos días, Tito. TV. Gracias por la oportunidad, el espacio de poder comunicarme a través de tu importante programa Tito TV. Bueno, para conversar en este espacio Política al Día, ¿qué resumen le podemos sacar de conmemorar el Día de la Democracia? Bien, Tito, sí, yo creo que el día de ayer se celebraba el Día de la Democracia y hemos visto nosotros desde el año 79, básicamente en el retorno a la democracia después de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, cuando asumió el poder luego pues Jaime Roldos Aguilera, ¿no? Desde ahí hasta acá hemos visto muchos desenlaces, más allá de que en mi concepto personal la democracia no solamente es ir a las urnas, porque generalmente siempre se ha violado la Constitución aún después de haber acudido a las urnas, y lo hemos visto en los casos como en el caso de Abdalá Bucaram, por ejemplo, ¿no? Cuando lo destituyeron 44 diputados que se convocaron en psiquiatras y lo declararon loco, y a renglón seguido quien debería constitucionalmente asumir la presidencia era la doctora Rosalía Arteaga del momento, pero más sin embargo ellos violaron una vez más la Constitución y pusieron a Ferdinand Alarcón como presidente interino, algo que no constaba en la Constitución, y hemos visto muchos desenlaces hasta el último gobierno, que obviamente fue de fortaleza de 10 años que estuvo Rafael Correa, ¿no? Pero hemos visto que el Partido Social Cristiano, sobre todo, y encabezado por el finado León Férez Cordero, los medios mismos lo denominaron el dueño del país. Él era el que sacaba presidentes o ponía ministros tan solo con una llamada desde el portijo, y eso la ciudadanía y la juventud sobre todo tiene que saberlo, claro. Cómo se manejó el país y cómo se ha manejado el país. Pero bueno, en estos años ya que estamos de democracia, ustedes lo consideran como analistas, como microempresarios y como jóvenes también en el tema de la política. ¿Cómo lo miran? ¿Positivo, obviamente, el tema vivir en democracia, o con aciertos altos y bajos, y con aciertos y desaciertos de muchos gobiernos? Pero ¿cómo lo miran ustedes? Sin duda alguna es factible vivir en democracia, no más allá de que nos falte mucho por ser más demócratas. De hecho, la participación colectiva de la ciudadanía en los diferentes ámbitos es vital, es importante, y hay que motivar a la juventud a que participe en política en todos los ámbitos sociales y políticos, porque muchas veces los políticos se creen dueños de los partidos y hacen lo que ellos a bien les parece. Claro. Entonces es importante que como ciudadanos nos involucremos, exijamos nuestros derechos, la participación, la alternancia como tiene que ser. Escuchaba por ahí que en algún cantón del país, por ejemplo, no le permiten que sea la vicealcaldesa una mujer, y presidente de la Concordia, si no estoy equivocado. Bueno, esto está sucediendo en algunos cantones. En Cuenca ya se hizo justicia, dicen. En el cantón La Concordia hay algunos exhortos al señor alcalde, en Quito de igual manera, pero dicen que todo es el tema de la política. Ahora, José pero la democracia se fortalece con eso, o sea, obviamente. Es ahí donde la juventud y el pueblo tienen que exigir, porque no es por cuestiones políticas únicamente de yo querer hacer lo que a mí me parece. Claro. O llegar a componendas, o llegar a acuerdos, ¿no? Claro. O sea, no. Ahora, en el otro tema, fortalecer la democracia significa obviamente ir a un tema o procesos eleccionarios. En nuestro país estamos muy próximos del año 2021, tiempo de proceso electoral para elegir asambleístas. Así es. Ahora, José Luis, ¿cómo están los movimientos y partidos políticos? ¿Cómo están fortalecidos, o vamos a tener que llegar a lo mismo faltando 2-3 meses más o menos de la campaña electoral para las elecciones,
recién estar pensando en los cuadros, en los dirigentes, en los posibles candidatos. Los movimientos y partidos recién comienzan a reestructurar sus directivas cantonales y provinciales, de tal manera que cuando llegan las elecciones tenemos una lista de improvisados políticos que nos irán a representar en la Asamblea Nacional, donde se legislan las leyes para nuestro país. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de toda la juventud, de la militancia sobre todo, que durante los 365 días hasta que llegue el tiempo de elecciones duermen el sueño eterno? Sí, es lamentable que solo se activen en época electoral. Creo yo que los partidos nos deben mucho, porque no es solamente en épocas electorales cuando hay que abrir la sede y recibir a la militancia y muchas veces, o casi siempre, utilizarla para lograr su objetivo. Yo creo que eso debe ser una lucha permanente, de estar con sus ciudadanos, con sus militantes y además capacitándolos. Claro. Porque inclusive usted sabe que los partidos políticos reciben un dinero para la sostenibilidad del mismo. Y eso es un dinero que no es para ellos, es para que capaciten a sus dirigentes políticos. Entonces es importante que la juventud esté al tanto de todo y exigiendo a sus líderes exactamente que permanentemente hayan capacitaciones y sacar los mejores cuadros para Santo Domingo y el país, que eso es lo ideal. En el tema de Santo Domingo, estamos ya invitando para hacer estos análisis, pero lastimosamente vemos acá, y hablando de partidos y movimientos políticos, acá por ejemplo, Alianza País, no sabemos qué va a pasar. Si hablamos de la lista 5, por ahí sé que ya están haciendo algunos cabildeos, algunas reuniones, están viniendo los dirigentes nacionales. En el caso del partido o del movimiento Creo, no sabemos, es una estructura que acá en Santo Domingo no hay. Por ahí hay un dirigente o dos dirigentes apenas, pero sin embargo hay mucho que trabajar. El dirigente nacional de Creo, lo hemos visto ya en la televisión nacional, hablar de proyectos, hablar de incentivos para los jóvenes. En el Partido Social Cristiano, en Santo Domingo obviamente no existe una gran estructura. Entonces, de otros movimientos pequeños, la Izquierda Democrática, además de estos partidos nacionales, son los que manipulan las directivas cantonales, donde usted asume una dirección y le dicen lo que usted tiene que hacer y lo que lo tiene que hacer. Entonces, ¿dónde está la democracia también de los partidos políticos? Dejemos que las bases, las dirigencias de los partidos a nivel provincial o cantonal sean los que escojan, los que pongan los candidatos, y no que de Quito o de Guayaquil nos den un viserazo y digan quiénes van a ser los candidatos que nos van a representar en la Asamblea Nacional. Es lamentable, y eso ha sucedido siempre, que es de Quito, de Guayaquil, donde le imponen las candidaturas y les están básicamente enseñando a pensar y a decidir. Y eso es lamentable porque es de aquí donde tiene que salir la voz de protesta. Es decir, este candidato va por X razones, por lo que fuera, pero lamentablemente siempre se han dejado manipular con el afán de probablemente los directores de querer llegar ellos a ser los aspirantes, ¿no? Entonces no se puede dejar imponer ni candidatos de nadie, ni de Guayaquil ni de Quito. Ahí es momento de alzar la voz, porque eso es la democracia, pues. La democracia es eso, o sea, ver los mejores candidatos que salgan desde aquí, no con una imposición de un líder nacional. Ustedes como jóvenes empresarios, como jóvenes en el tema de la política, ¿qué perspectivas, qué planteamientos tienen ya para ir armando? Porque no vamos a esperar, como lo dije hace un momento, no vamos a esperar que falten 4 o 3 meses o 2 meses para armar, buscar candidaturas, para armar directivas cantonales, armar directivas provinciales. Y ahí tenemos perdóneme decirlo, pero ahí tenemos la asamblea que tenemos. Una asamblea que no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, nos debe a los ecuatorianos, nos quedan debiendo desde la Asamblea Nacional para el pueblo del Ecuador. Sí, es lamentable, así es. Los ecuatorianos han perdido bastante la confianza en la Asamblea Nacional, precisamente por todo lo que usted acaba de manifestar. Pero sí, ya es hora de que busquemos otras alternativas. Inclusive yo creo que nosotros como jóvenes y estamos planteando en que haya una asamblea constituyente para poder de alguna manera llegar a eliminar, por ejemplo, el número de asambleístas. ¿Cree que es necesaria una asamblea constituyente? ¿Cree que es necesaria? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, hemos visto lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Que de hecho están sacando firmas para poder eliminarlo, y usted sabe que eso
va por Asamblea Constituyente. Claro. ¿Y cree usted también que es necesario eliminar el Consejo de Participación Yo Ciudadana? no creo que sea necesario. Lo que pasa es que hay que fortalecerlo. Probablemente no estuvo bien o se debía a un partido político y tal vez eso fue lo que le molestó al pueblo y sobre todo a una clase dirigente política, porque las cosas como son. Son más los políticos de oposición los que realmente están incentivando todo este tipo de situaciones como la consulta para que haya un transitorio y todo lo que el desenlace que hemos visto finalmente, lo que le sucedió al cura Tuárez, por ejemplo, y ahora ya vemos que ya lograron el objetivo y está tranquilo, pausado, no pasa nada. Se acabó la fiebre y la epidemia del Consejo de Participación Ciudadana. Eso los jóvenes lo vemos y lo ven en que nada más son intereses políticos, de grupo, nada más. Porque realmente, ¿en qué le afectaba a usted que esté el cura Tuárez o cualquier otro? Entonces, es a ellos a cuáles se afectaba. Bueno, al cura Tuárez también le pasó factura el tema de la novatada. Sí, la novatada probablemente sí. Claro. Probablemente ese es el problema que a veces también tenemos en tiempos de campaña electoral. Cogemos a cualquier persona, y bueno, que nos caiga bonito, pero le cayó bien a la dirección nacional del partido, del movimiento político, y decimos, este va a ser el candidato. Y ahí tenemos. Las consecuencias son pagar, como se dice, pagan piso, pagan la novatada política. En el tema ya, entrando a la parte final, en el tema de las candidaturas para asambleístas, por favor que esta vez no se pongan a personajes de farándula. No tengo nada contra los personajes de farándula, los de presentación de pantalla de televisión, los deportistas y todo lo demás. Pongamos gente que vaya a legislar, gente con conocimiento en derecho, en economía, la planificación del país, porque se trata de reformar leyes, se trata de crear leyes, más allá de crear, de reformar, de ver, porque leyes tenemos, como en los municipios, tenemos ordenanzas municipales por montón, pero los concejales que llegan y ni siquiera las revisan. Entonces yo creo que en la Asamblea Nacional, ecuatorianos tenemos la gran responsabilidad de poner personas, gente que vayan con capacidad para legislar. Así que no sean solamente levantamanos y que estén a tiempo para hacer algunos consensos, entre comillas, acuerdos, entre comillas. Escuché a un candidato, un precandidato presidencial, el acuerdo de los 10 asambleístas es un acuerdo de no sé qué. ¿Pero de qué? Ahí está. Es un acuerdo únicamente de ellos para lograr el objetivo al cual... Solamente a nivel de la asamblea, para mayoría, para decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, déjenme ver, vamos a analizar en el bloque, nos vamos a reunir con la dirección, con la directiva nacional. No, señores, primero está el interés y el desarrollo del país. Primero el Ecuador, sin lugar a duda, y tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador. Y yo creo que la juventud está llamada a participar activamente en política, a elegir correctamente a sus candidatos, no pensando en el partido o por tantas promesas, viendo la trayectoria de cada candidato realmente. Eso es una responsabilidad nuestra y tenemos la oportunidad de cambiarla ahora, cuando vengan las elecciones. Igual el tema presidencial, o sea, ya no nos pueden venir con el cuento porque ya conocemos la realidad, ya hemos vivido lo que tenemos que vivir y hemos visto inclusive que en estos 2 últimos años no ha habido un avance. Al margen de cualquier ideología y de cualquier diferencia, no se ha visto un avance en tema de obras, en tema de todo lo que el Ecuador ya estaba enseñado a verlo, más allá de cualquier situación, recalco, ideológica o política. Perfecto. ¿Qué alternativa nos queda como santodomingueños? Como santodomingueños, empoderarnos. Aquí hay mucho potencial, aquí es una provincia muy rica, es el centro del Ecuador, falta mucho por hacer y sobre todo a la juventud a pensar muy bien y para elegir a sus precandidatos y posteriormente a sus candidatos a la Asamblea Nacional. No por partidos, sino por personas, creo yo, debería ser lo más idóneo. Así es. Próximo proceso electoral para asambleístas. Santo Domingo, ya despierte, por favor, ya tenemos los mismos, no sea cosa que de los mismos que ya han venido manejando no sé cuántos años en la provincia, tengan que reciclarse en otros movimientos y partidos políticos, como que si Santo Domingo no tiene más gente capaz, gente profesional, que tiene o que debe también. ¿Hasta cuándo Santo Domingo ya es hora de despertar? José Luis, un gusto. Un gusto, Tito, gracias por la invitación. Muchas gracias. Seguimos con más invitados dentro de estos temas en este espacio de opinión en Tito TV, en Política al Día. Un buen resto de día.
Tito TV, Televisión Digital.